Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Amén. Agradecido estoy de todas las personas que me dieron un detalle. Quisiera ponerme todos los detalles el mismo día, ¿verdad? Pero hoy me puse nada más uno. La próxima semana me pongo otro. Y así para que todos vean que sí me pongo los detalles. Muy bonitos los detalles, franelas, chores. Gracias, de verdad. Es grato sentirse amado, sentirse respaldado por cada uno de ustedes. Es bonito. No puedo negar que, a pesar de que mi esposa lo dice, yo también casi no le presto mucha atención a los cumpleaños. Pero qué bueno que cuando la gente se acuerda, ¿verdad? Y te sorprende, pues bienvenido sea, y estoy agradecido por eso. No dejo de agradecerle a Dios y a ustedes por ese gesto. Quiero que abras tu Biblia en Éxodo 31, en el versículo 1. Y bueno, no sé, ¿me puedes ayudar con la Biblia? Éxodo 31. Versículo 1, y lo vamos a extender hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre, escuche bien los detalles, es importante. Yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Versículo 6. Y he aquí yo he puesto con él a Oliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando tú estás entendiendo cada detalle de la Biblia, tú te llenas de mucho contentamiento, porque es que cada frase de la Biblia tiene un significado impresionante, un significado profundo. Así que estamos hablando de un pueblo que está ¿dónde en ese momento? ¿En dónde estaba el pueblo de Israel para cuando leemos Éxodo capítulo 31? Diga conmigo, estaba en el monte Sinaí. ¿Dónde estaba? Y ahí duraron aproximadamente más de un año estando en ese monte,
En ese monte, por primera vez, Dios se le manifiesta de una manera diferente a la que se le ha manifestado en toda su vida. Por mucho tiempo Dios se manifestó al pueblo hebreo a través de un hombre llamado Abraham, luego de Isaac y luego de Jacob. Si usted lee la historia, usted va a ver que Dios se le manifestó personalmente a estos tres hombres. Personalmente. El mismo Dios bajó de toda su gloria y habló con ellos a través del personaje, el ángel de Jehová, que sabemos que este personaje es el mismo Jesucristo hablando con estas personas. Estas personas experimentaron algo sobrenatural. No era común hablar con Dios. De hecho, no se puede hablar con Dios cara a cara. Es imposible que el hombre pueda mirar a Dios al rostro porque ciertamente morirá. Pero Dios tuvo que tomar la teofanía, es decir, una representación de Dios en la tierra para que el hombre pudiese escuchar. Y en ese encuentro la gente sabía que estaba hablando con el mismo Dios, porque la gente sentía de una vez la presencia de que no era cualquier persona, y lo que le provocaba hacer esas personas en su espíritu es inclinarse. Si usted lee la Biblia, toda persona que entraba en ese contacto, su espíritu de una vez se removía y ellos hacían esto, se inclinaban, adoraban, porque estaban en presencia del mismo Dios. A diferencia de que cuando se le presenta un ángel, un mensajero, diferente al ángel de Jehová, la gente no se postraba. De hecho, cuando una persona procuraba postrarse, el ángel lo detenía y le decía, tú no puedes postrarte delante de mí si yo soy como uno de ustedes, creado por Dios. Al único que tienes que adorar es a Dios. Por eso cuando a Daniel se le obligó a postrarse delante de una estatua que medía más de 3 metros de altura, una estatua impresionantemente elaborada bajo gente con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque tenían que elaborar eso con metales preciosos como el oro. Y allí estando Daniel, se le obligó a sus 3 amigos poderse doblegar delante de esta estatua cuando el sonido de las bocinas sonaran. Y cuando esto sonaba, toda la gente automáticamente, independiente de lo que estaba haciendo, si estaba preparando las verduras, si estaba viendo cualquier cosa, si estaba jugando en el patio, toda persona al oír tenía que postrarse. Y aquel que no se postraba, el edicto decía que lo iban a colocar en un horno de fuego. Pero estos 3 muchachos hebreos, ninguno de ellos se postró. ¿Por qué? Porque ellos tenían convencido en su corazón de que no podían postrarse delante de cualquier persona, de que el único que merecía que tú te postraras era el verdadero Dios. Y en ese momento que se dan cuenta de que esos 3 muchachos no se postran, le dijeron al rey y le dijeron, mira rey, estos muchachos cuando suenan las bocinas, el edicto dice que deben postrarse y ellos no se postran. Y tú dijiste que tenías que, lo sellaste, rey. Tú lo firmaste. Tienes que echarlo en el fuego. Agarró a los muchachos, les dijo, oye, ¿ustedes por qué no se postran? Les voy a dar una oportunidad. Cuando suenen las bocinas, se van a postrar, ¿sí o no? Y ellos dijeron, no. Nosotros lo único que vamos a hacer es postrarnos delante de nuestro Dios. No podemos postrarnos delante de cualquier persona, ni de cualquier estatua. No está permitido. No lo vamos a hacer. Pero los voy a echar en el horno de fuego. Sepa, oh rey, que si Dios lo desea, del mismo horno nos va a salvar. Pero si aún no lo desea y morimos, gloria a Dios, morimos sabiendo que lo hicimos para el Dios verdadero. Estaban dispuestos a morir. Solamente por el Dios, si me puedes traer un poquito de agua, por favor. Si es que hay, o si puedo agarrar esto. Eso era verdaderamente lo que ocurría.
Y entonces esos muchachos no les importó nada de eso. Yo me poso delante del verdadero Dios. Y así fueron echados en el fuego, ¿verdad? Todos conocen la historia, cómo Dios los libertó. Dice, el cuarto hombre que estaba con ellos era semejante al Hijo de Hombre. El mismo Jesús estaba salvándolos a ellos. Del horno de fuego, ni siquiera las vestiduras que agarran un hilo puede agarrar un fuego y enseguida pues huele a algo quemado, vapor. Dice la Biblia que ni siquiera las vestiduras olían. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero es por obediencia. Ellos obedecieron. Y entonces, cuando Dios le dice esto a Moisés y a los patriarcas, y se aparece delante de ellos para explicarle la visión que tenía con ellos, ellos automáticamente se postraban reconociendo que era el Dios verdadero. Pasó el tiempo, el pueblo cayó esclavizado, ¿verdad? Dios levanta un hombre llamado Moisés, y justo cuando ellos tienen 430 años en Egipto, 30 años de bonanza que estuvieron con José, 400 años de esclavitud, entonces Dios decide salvarlos de la esclavitud, los saca a través de un hombre llamado Moisés, lo lleva por el desierto durante una semana hasta que cumplen más o menos 2 meses aproximadamente. Llegan al monte Sinaí y en el monte Sinaí acampan. ¿Por cuánto tiempo? Más de un año. Y en ese monte Dios empieza a hablarle y por primera vez se les aparece. Pero antes de aparecerle, Dios le dice estas palabras: quiero que en estos 3 días el pueblo se prepare. No van a entrar en contacto con muertos, no van a tener relaciones sexuales. Mira, se van a lavar la vestidura. Todos que laven su ropa, se van a bañar, se van a asear, se van a preparar, porque al tercer día me les voy a manifestar. El pueblo obedeció, estaba todo preparado el pueblo y se manifestó Dios por primera vez. Truenos, relámpagos, había el son de bocina, había el shofar, se escuchaba por multitudes en el monte Sinaí, multitudes de shofar sonando. Eran ángeles que estaban tocando el shofar. No habían personas tocando, eran ángeles. Era impresionante eso, era algo sobrenatural. Había mucho humo, mucha luz, relámpagos en medio de la nube. Y en medio de la nube, Dios mismo baja y empieza a hablar con un sonido tan retumbante que el pueblo de Israel dijo: aquí vamos a morir. Aquí vamos a morir. Posterior a ese evento, el pueblo de Israel le dice a Moisés: Moisés, no queremos hablar con Dios. Habla tú con Él. Es que no queremos morir. Pero la única condición era que si te acercabas al monte, tuvieses una condición de santidad. ¿Qué era lo que temía el pueblo? Que no estaban santos. Y cuando tú no estás santo, tienes un sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Ay, yo no me quiero acercar a Dios, que ay, estoy en pecado. Pero qué bueno que todo eso cambia, pero aún Satanás se lo sigue viendo a las personas. Todo eso cambió cuando Cristo murió. Cristo muere, resucita y te dice: te he lavado con mi sangre todos tus pecados. Señor, hasta el más grande, hasta el que tú consideres grande, para mí es igual todo. Todos los pecados ya te los borré. Pero aún así la gente dice: ay, que tengo pena acercarme a Dios, que te he pecado tanto. ¿He pecado tanto? Nadie puede decir eso. El enemigo se ha encargado de enseñarle a la gente que ha asesinado, que ha violado, que ha cometido muchas cosas. Gente que no quiere venir delante de Dios porque se sienten sucios. Y es que resulta y acontece que el amor de Dios sobrepasa el entendimiento del ser humano. Y lo que tú no puedes entender, cómo Dios puede amar a un asesino, Dios ama no el pecado que hizo, Dios ama al hombre. Y está dispuesto a perdonarlo si él está arrepentido. Lo que tú y yo no estamos dispuestos a hacer. Lo que tú y yo no estamos dispuestos a hacer. Porque a ti te agarran un hijo y sabes que estás frente al asesino y lo primero que quieres hacer es caerle a golpes, a batazos o vaciarle una pistola. ¿Por qué? Porque no tenemos ese amor que tiene Dios. Porque Dios no da amor, Él es amor. Es su esencia. Jamás entenderás esto.
Y es por eso que no hay sabiduría, el hecho de personas que se estén preguntando, oh, tan sencillo entonces Dios ama eso. Todos ellos tienen oportunidad de salvarse. Que Dios tan corrupto, tan corrompido, ¿cómo puede amar a esa gente? Y nosotros vamos a tener la misma salvación, la misma oportunidad que tienen ellos. Y Dios le dice, sí. Y es precioso cuando estudiamos la Escritura, porque en la parábola de la viña vemos esto tan claro, tan claro. Un hombre plantó una viña, tenía su viñedo, lo arregló, le colocó todo lo que necesitaba la viña, todo, no necesitaba más nada. Y cuando salió, dijo, wow, esto es tremendo, aquí está la viña completa, voy ahora por allí, vamos a ver qué me encuentro. Caminando por la plaza, se encontró a una gente a las 8 de la mañana. Y les dijeron, ¿qué están haciendo aquí? Estamos esperando a quien nos contrate para trabajar. ¿Quieren trabajar en mi viña? Claro. Yo les voy a pagar 2 denarios por que trabajen desde ahora hasta la tarde cuando termine decline el sol. Listo. Vamos. Al mediodía el Señor estaba paseando, comprando cosas. Al mediodía se encuentra con otro grupo de personas y le dice, ¿qué están haciendo? No tenemos trabajo. ¿Quieren trabajar en mi viña? ¿Ahorita a las 12? Sí, vayan. Quedan 5 horas. Claro, les doy 2 denarios. Listo, vamos. A las 4 de la tarde, solamente faltaba 1 hora y se encuentra con unos hombres y les dice, ¿y ustedes qué están haciendo? No encontramos, ni en todo el día no hemos trabajado. ¿Quieren trabajar en mi viña? Pero ya está terminando el día. 1 hora. Les doy 2 denarios. ¡Vamos! Cuando está terminando el día, el hombre empieza a llamar a los postreros para terminar con los primeros. Y a los postreros les da 2 denarios. Cuando llama a los de las 12, los de las 12 dijo, listo, si a ellos les dio 2 denarios, me imagino que a mí me toca más, ¿verdad, Eudi? Hoy yo trabajé más horas. Cuando les da los mismos 2 denarios, se sorprendieron. Dijeron, estos bendecidos trabajaron 1 hora y nosotros trabajamos 5 horas. Peor fueron los otros que trabajaron desde las 8 y estaban, si recibieron por lo menos 40. Sacando, multiplicando, 2 por 4, 4 por 2, 8, 16. Listo, vamos a sacarlo. 2 denarios. Se reunieron los de las 2 y los de las 8 y le dijeron al Señor, Señor, y esta injusticia, ¿por qué tú le das 2 denarios a ellos que trabajaron 1 hora y a mí que trabajé todo el día me das los mismos 2 denarios? Y el hombre de la viña le dijo, cuando yo te contraté, ¿cuánto te ofrecí? 2 denarios. Te estoy dando lo que es justo. ¿Qué tienes tú que ver si yo quiero ser bueno con los demás? Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¿Qué tienes que ver si Dios es bueno? Él es amor. Entonces así piensa la gente. Él violó, asesinó, acrucijó, puñaleó, hizo, mató, hizo de todo. Tiene los mismos beneficios, es la misma salvación. Sí, es la misma salvación. El ladrón que estaba al lado de Jesús tuvo la misma oportunidad que el ladrón que estaba del otro lado. La única diferencia es que uno creyó, el otro no. Por eso dice la Biblia, es por fe, no es por obra, para que nadie diga yo me comporté mejor que él, a mí merezco más de 2 denarios. No, los mismos 2 denarios para ti son los mismos para ti. ¿Quién quiere decirme a mí si yo soy bueno o no? Yo quiero ser bueno. Yo quiero ser bueno y ofrecerles la salvación a todo el mundo. Pero no todo el mundo quiere aceptar la salvación. Ese es nuestro Dios. Dios es un Dios de amor. Él es amor. No da amor, Él se da porque Él es amor.
Y en este capítulo, cuando Moisés ya tiene un tiempo en el monte Sinaí, Dios le envía a hacer ciertas cosas como es el tabernáculo, ¿verdad? Lo vimos, el tabernáculo, las 3 partes del tabernáculo, vimos cada pieza del tabernáculo y Moisés se preguntaba, ¿cómo voy a hacer todo esto? Ok, Dios me lo reveló en visiones, ¿verdad? Es fácil ver una película en YouTube, un tutorial, ¿verdad? Bueno, así se arregla el carro. Listo, vamos a arreglarlo. Pero cuando te encuentras con el carro y encuentras que hay una serie de tornillos que ni sabías que estaban allí, entonces empieza a decir, bueno, es ahora tengo que buscar en YouTube cómo es que esto, me sobraron 5 tornillos. ¿De dónde estaban estos tornillos? ¿Sí o no, Jesús? El mecánico, ¿eh? Cuando te sobran tornillos, ¿qué dices, mi hermano? ¿Y qué fue lo que hice mal aquí? ¿Ah? Duglani que se ríe porque le tiene una cajita con todos los tornillos que le han sobrado. Pero Dios estaba haciendo las cosas al azar o Él sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que le estaba diciendo a Moisés. Y después de darle toda la visión, lo tremendo es esto. Dios le dice a Moisés, te veo preocupado, hombre. Que no sé ni cómo voy a empezar, cómo empiezo. Tranquilo. Primer versículo. He preparado por nombre. Diga conmigo por nombre. ¿A quién? A Oholiab y a Bezalel. No les pido que se aprendan los nombres, ni yo me los aprendí. No, es tan difícil, ¿verdad? A Oholiab, hijo de Isamar, y el otro era Bezalel. Bezalel. 2 personas he preparado y los he llenado de mi espíritu. ¿Los he llenado de qué? Es decir, estas personas no sabían qué era lo que iban a hacer. Pero Dios los preparó, en primer lugar, los escogió. Y esto es importante que tú lo entiendas. Porque cuando Dios escoge a Oholiab y Bezalel, Dios no dice, ¿y por qué? O Moisés o Aarón, digo, ¿y por qué no escogieron a David? Por lo menos él tiene noción de lo que es la piedra y la arena. Pero estos hombres ni siquiera han tocado la arena. Ni siquiera han jugado con arena. El problema es que la sabiduría y el conocimiento que Dios colocó en Oholiab y Bezalel no es el mismo que colocó en David. Por eso cuando tú ves a gente apasionada por un deporte, tú piensas, wow, se ejercitó en ese deporte y fue el mejor. Michael Jordan, buenísimo en básquetbol. Y no entiendes que Dios le dio un talento a él. Si tú quieres ser como él, tal vez Dios no te ha dado ese talento, pero te lo dio en el fútbol. Y entonces aparece John y dice, no sé jugar básquetbol, pero soy un veterano en el fútbol, ¿sí o no yo? Porque el talento se lo dio a él. Y es que el mismo talento, Manuel, por eso entienda el detalle, y los llamó por nombre. A ellos se le dio esa sabiduría. A ellos se le dio ese conocimiento. Por eso cuando yo llamé a Joel y le dije, Joel, hermano, tengo un problema aquí, el ventilador, no me entra el tornillo, no me cabe, ¿cómo hago? Muéstrame una foto. Y le mostré la foto, ¿verdad, Joel? Ya veo cuál es el problema. Tienes que abrirle más las patas de este lado para que entre. Y así le abrí las patas y entró el ventilador del carro. Y pude atornillar. Porque no todos fueron equipados con el mismo talento. Entonces hay personas que quieren obligado a hacer algo a lo cual Dios no les ha llamado a hacer. Ya Dios te equipó con algo. Ahora tú tienes que ser bueno en lo que te equipó. Pero mire esto precioso, porque la Biblia no esconde esto de nosotros. Dios te capacita y te escoge como una persona, no improvisando. Dios te escoge desde antes, ya sabe qué dones darte, ya sabe cómo capacitarte, ya sabe qué entregarte. No lo hace al azar. Quiero que leas conmigo Jeremías,
capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses ya te había apartado. Santificado es apartado. Y te di por profeta a las naciones. David, ¿para qué Dios había escogido a Jeremías desde antes que nació? ¿Para hacer qué? Profeta. Entonces tú te preguntas, el que está al lado de Jeremías, y dice, ¿y por qué a mí no me llamó profeta? Porque es que a ti no te llamó para eso, te llamó para otra cosa. Y cuando Dios te llama para algo, entonces Dios te llena de la sabiduría en lo que Él quiere que tú estés. Ahí es donde viene la segunda parte. En primer lugar, Dios te escoge, Manuel, y te escoge por nombre. A ti te voy a dar ese don. ¿A nadie más? No a nadie más, a ti. El don de hablar. El don de hablar, mi hermano, wow. De eso vamos a hablar ahorita. Y lo equipó. Él no sabía nada. Lo primero que dijo Jeremías es, soy un niño, no sé nada, soy un jovencito, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No digas que eres un niño. He preparado una dote de mi espíritu para que esté sobre ti y te use en lo que yo te he llamado. En lo que yo te he llamado. Entonces lo primero que Dios hace, María José, es que te llama por nombre y te dice, te he escogido para esto. ¿Tienes un propósito, sí o no? Y la gente dice, ¿y para qué estoy aquí en esta tierra? Ya no aguanto más. ¿Y qué es lo primero que el enemigo le pone a la mente? Quitarse la vida porque no le encuentran sentido a lo que ellos vinieron a hacer esta tierra. El problema es que están buscando en el lugar incorrecto. El único que te dice en qué te ha puesto, en dónde te ha puesto y te ha capacitado para eso, se llama Dios, el Espíritu Santo. Y es el que te muestra en lo que has de ser usado. Ahora pregunto yo, si Dios llamó por nombre a Oliad y a Besalé para esa función y lo capacitó en el arte, no sabían ni pepa de eso, pero los capacitó para que ellos lo hicieran. De tal manera que antes de todo esto, de tener la revelación y la manifestación del Espíritu, tal vez Besalé ni se imaginaba que iba a ser usado en eso. Pero Dios lo capacitó. Número 1, te llama. Y número 2, cuando te llama, te capacita. Te da una capacidad y es el Espíritu Santo. Y quiero que leas este detalle, porque esto es importante. Y lo he llenado de mi espíritu. Colócalo ahí en ese versículo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? ¿En qué? Número 1, sabiduría. Número 2, inteligencia. Número 3, ciencia. Y número 4, arte. ¿Para qué? Para que inventen diseños, para que hagan todo lo que te mostré en visiones. Eso lo van a hacer perfectamente tal y como yo se lo he mandado. Y tú dices, Dios llenó de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, todo eso es lo mismo. No, sabiduría es el conocimiento que Dios derramó para ti. Inteligencia es cómo practicar ese conocimiento. La sabiduría Dios te la da, ya la tienes, Él la derramó. La inteligencia, ahora cómo la vas a usar, lo que tú sabes. ¿Sabes cuál era uno de los retos más fuertes que todo médico, pienso yo, que pudo enfrentar y que yo enfrenté? Es que cuando me dieron el título y yo dije, yo soy médico. Gloria a Dios, soy médico.
y me pusieron en la emergencia. Y yo, ay, ¿ahora qué hago? No sé nada, se me olvidó todo. Permite que el primer paciente sea de gripe, que no me llegue. Hermano, ese día llegaron de todo. Edema agudo de pulmón, infarto. Y yo estaba así, yendo para acá. Tranquilo, doctor, nosotros nos encargamos, los enfermeros de veteranos. Eso es lo que se hace. Ya. Y ahí entonces con la práctica empecé a adquirir inteligencia para que el conocimiento que yo tenía, saber ponerlo ahora en práctica. Porque la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. Y el Espíritu Santo, cuando leímos Isaías, ¿se acuerdan? ¿Cómo le llamó Dios al Espíritu de Jehová, al Espíritu Santo? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Dos características que tiene el Espíritu Santo. Entonces, si ellos el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos porque no podía estar dentro de ellos. Recuerden que cuando el Espíritu Santo estuvo dentro de las personas, cuando Cristo murió, resucitó, ¿verdad? Y después vino la venida del Espíritu Santo. En ese momento, solo el Espíritu Santo podía venir y irse sobre la persona, a capacitarla. Entonces el Espíritu Santo venía sobre ellos y les daba sabiduría y les daba también inteligencia. Pero no solamente eso, sino que era más específico, le daba el arte para que hicieran la labor específica que tenían que hacer. Le daba ciencia y arte. Algo más específico para el área en que tenían que laborar. Y eso es la capacidad que da el Espíritu Santo a nuestra vida cuando somos llamados. Por eso yo les digo, ¿por qué te preocupas? Si Dios te ha llamado a la obra, ¿por qué te preocupas? Es que yo soy nuevecito. ¿Por qué te preocupas si el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te va a capacitar? Es el mismo Dios que te da la sabiduría, la inteligencia. ¿Por qué te preocupas qué vas a decir, qué vas a hablar? Si yo soy el que te doy esa sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios. Dios da esa capacidad. Dios da también un talento específico. Número 3, Dios le dio el arte a estas dos personas, no se la dio a los demás. Mira, las demás personas podían venir al Espíritu Santo, claro que sí, pero no iba a venir en el arte en que ellos estaban específicamente destinados. Era muy diferente. Y eso lo vamos a ver también en la Biblia, porque así mismo actúa en la iglesia del Señor. Quiero que busques conmigo 1 Corintios, capítulo 12, desde el versículo 4. Dice, ahora bien, y lo vas pasando a los demás versículos, bien, cada vez que voy avanzando. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es... Dice, hay diversidad de dones, pero es el mismo. Muy bien. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuál es la palabra en común en estos versículos? El mismo Espíritu. Cónchale, Darwin, hermano. De verdad, excelente. Ponte de pie, mi hermano Manuel. Bimbarín de dos, tú ven acá. Ven acá, Bianca. Marielis, ven acá, chica. Marielis no quería pararte. Yo le vi la cara de que no se quería parar, por eso la. Marielis. Bueno, que no me llame a mí, Dios mío. Ahí, Mariel.
El mismo espíritu que tiene Bianca, ¿lo tiene quién? ¿Y lo tiene quién? Todos ellos han aceptado a Cristo en su vida. El Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos. Tienen la sabiduría, tienen la inteligencia, pero déjenme decirle, el arte que Dios le dio a Bianca no es el mismo tuyo, Manuel, y tampoco es el mismo tuyo, María. Si a ti te capacité con palabra de sabiduría, a ti te doy el don de sanidad y a ti te doy el don de discernimiento. Los tres no van a tener tal vez lo mismo, pero a los tres los he capacitado, porque ahí viene la número 4. He preparado a Olial, ¿Olial qué se llama? Y al lado de él he colocado ¿a quién? A Besael. ¿Para que qué? Para que juntos puedan hacer la labor. Y es que tú no puedes trabajar por separado, tú tampoco. Don de sanidad, ¿dónde qué te dije? ¿Qué? De palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría, sanidad, discernimiento de espíritu. Ustedes no van a trabajar por separado. Ustedes van a trabajar con todos porque ustedes son la iglesia. Tienen inteligencia, tienen sabiduría, pero en el arte que yo les he colocado es diferente. El don tuyo no es el mismo que voy a derramar sobre él, pero a ustedes los voy a utilizar. Es el mismo espíritu. ¿Es el mismo qué? Espíritu. Un aplauso para ellos. Es el mismo espíritu. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. De esa manera era que iban a trabajar en equipo. Y Pablo lo está diciendo en el Nuevo Testamento, algo que Dios hizo con estos hombres en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo lo está llevando, no a que tú hagas una estructura, Manuel, de cemento, de cera, de cerámica. No, pero sí que seas utilizado espiritualmente o en sanidad, o en palabra de sabiduría, o en don de lenguas, o en interpretación de lenguas, o en profecía, o en cada una de los dones que Dios derramó para la iglesia. Entonces, pregunto a todos ustedes. ¿Ustedes tienen el mismo don de todos los demás? ¿Tienen el mismo espíritu? ¿Tienen diferentes dones? ¿Para qué? Para que juntos, unidos, podamos seguir trabajando en la obra del Señor. Por tanto, mi hermana Alicia, tú eres indispensable, tal y como lo soy yo también. Joel, tú eres indispensable, tal y como lo es Manuel. Si tú faltas, hay un eslabón que falta, juntos tenemos que trabajar, no por aparte, necesitamos estar unidos. Porque ¿qué pasa si el que tenía el don de sanidad, ese no fue de la iglesia el don de sanidad? ¿Y ahora qué hacemos? Se nos acabó la iglesia. No, mira, qué bueno es Dios. Que dice Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista a los fariseos? Ustedes se hacen llamar hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? Dios hasta de estas piedras puede levantar hijos a Abraham. Si uno se va, evidentemente va a quedar allí el espacio, pero si esa persona no retorna, ¿qué va a hacer Dios? Va a levantar a otro. Lo va a llenar sabiduría, inteligencia y le va a dar el don para que sea manifiesto allí a la iglesia. Qué extraordinario, ¿verdad? Qué hermoso trabaja el Señor para que uno no se sienta más que otros. Entonces tú no puedes decir que el pastor lo haga todo, es el que tiene la sabiduría. No, eso no es así. El conocimiento y la sabiduría también la tienes tú. No tienes el mismo don. Yo no voy a tener el mismo don tuyo, pero sí necesito que la iglesia todos trabajemos unidos en el trabajo del Señor. Es por eso que eres indispensable, ¿sí o no? Diga conmigo, yo soy indispensable para la obra del Señor. Que nadie te diga que no. Porque entonces
Estás en el monte de Sinaí, por primera vez pasaste 40 años en el desierto y Dios te llama. ¿A quién llamó por nombre en el monte Horeb? ¿A quién lo llamó por nombre? A Moisés. Oye, pero están patinando. Yo pensé que lo iban a contestar de una vez. ¡A Moisés! Darwin dijo, a Moisés. Amo a Abraham. A Moisés Dios llamó, ¿verdad? Pero antes de llamarlo, ¿cuántos años pasó en el desierto? 40 años en el desierto. ¿Por qué? Moisés, ¿qué estaba haciendo, experimentando en el desierto? Venía de un periodo de ira, venía de un periodo era una persona reactiva, dame para que veáis, ahí voy yo, era una persona violenta. Moisés era agresivo en su conducta y pasó 40 años aprendiendo de las ovejas. Y Moisés ahí con el bastón, y estas ovejas, y guiando a las ovejas, para que luego de 40 años en esa pasividad de las ovejas, ya Moisés caminaba como las ovejas. Ya era paciente como las ovejas. Y ahí es cuando Dios lo llama. Y le dice, Moisés, lo llama por nombre. Le dice, Moisés, quita el calzado que tienes. La tierra que estás es santa. Y empieza a darle directrices. Ahora Moisés se siente incapaz. ¿Por qué? Porque dice, yo no puedo, porque yo no sé hablar. Pero Dios ya tenía previsto esto. El mismo proceso que estaba sobre Aholiab o Bezalel lo pasó Moisés al principio. Él dijo, no sé decir nada, soy tartamudo, se me quiebran las palabras. Dios le dijo, te tengo a tu hermano. Pero escuche bien, en el proceso, si usted lee la Biblia, en el proceso, Moisés fue capacitado tanto en el Señor, lleno de su espíritu y su presencia, que ya no necesitaba a Aarón, ya él hablaba solo. Se despepitó Moisés. ¿Quién lo capacitó? Dios lo capacitó. Porque Dios, si te llama y te asigna una tarea, sabes que no la vas a saber hacer, pero Él te capacita. Y pasó con Moisés. Pasó con cada personaje en la Biblia. Dios llama a un hombre llamado Saúl, lleno de virtudes. La Biblia dice que era hermoso en toda su apariencia. Era fuerte, era capacitado en guerra. Era un hombre fuerte que la gente lo veía y lo quería como rey. Pero Dios lo desechó por desobediente. Y Dios llama a un jovencito luego de él, llamado David. Escuche bien, pero cuando llama a David, ya lo estaba capacitando. Cuando David había sido llamado, ya Dios lo estaba capacitando. Por eso cuando David sale a llevarle comida a los hermanos, anda, Isaí le dice, papi, llevarle comida a los muchachos allá. Ellos están en guerra. Ten cuidado. Y David iba con la comida. Y cuando llevaba la comida empezó a escuchar a Goliat. Y a decir, ¿quién va a pelear conmigo? Los voy a destruir a todos. Y David estaba escuchando la voz de Goliat. Y así como todo despistado, ¿verdad? Y escuchando la voz, y veía a todos los demás, a todos sus hermanos, sus amigos, todo el pueblo de Israel estaba así, escondido. Y David estaba con una personalidad tan positiva, tan lleno de Dios, que le dijo a sus hermanos, ¿qué pasa aquí? Anda para allá, va a estar bobo diciendo nada, dale para allá, que te agarre. Pero ¿qué es lo que pasa? Le preguntó, ¿qué pasa aquí? No, que un gigante, imagínate, más de 3 metros, imagínate que nada más la mano tiene 10 dedos. Nos va a destrozar, nos va a destruir a todos.
Y yo, no, ¿cómo van a tener temor? Y digo, ay, mira, ¿quién habla? Mira el enano este. Lo despreciaron. Cuando él se coloca delante de Saúl, Saúl le coloca las herramientas. No podía con las herramientas, no estaba capacitado para usar las herramientas, pero sabe que sí le dijo a Saúl, Saúl, cuando yo estaba cuidando ovejas, venía un oso y Dios me daba el poder para vencer al oso. Venía un león y yo destrozaba al león. Dios me da la sabiduría y el poder para vencer a esa gigante. No necesito esa armadura. David ya estaba capacitado, escuche bien, fue llamado por nombre y en medio de su proceso Dios lo capacitó. Cuando David va a enfrentar a Goliat lo ve insignificante. Si Dios me dio la capacidad para vencer leones, osos, te voy a cortar la cabeza. Es más, mira lo que te voy a decir. Ay, Dios mío, con la misma espada tuya te voy a cortar la cabeza. David se lo dijo. Y Goliat, ay, te voy a pelar. Tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, ¿verdad? Vienes a hacer bulla y todo lo demás. Pero yo vengo contra ti en el nombre de Yahweh Sebaot, el príncipe, el Dios de los ejércitos celestiales. Y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Un enanito, un hombre chiquitico, insignificante, pero había sido capacitado porque Dios escoge lo vil del mundo para avergonzar a los fuertes. Amén. ¿Qué tanto menosprecio hay para tu vida? ¿Por qué te menosprecias? Si Dios ha escogido lo insignificante, lo que nadie veía, lo ha escogido para avergonzar a aquellos que se creen mucha cosa. No son nada sin el Señor. El Señor lo es todo. Si Él te llama, Él te capacita. ¿Qué dije? Si Él te llama, Él te capacita. No tengas temor. No le tengas miedo a eso. No le tengas miedo a servirle al Señor. No digas yo no lo sé. Diga a dónde vamos. Aunque no lo sepas, mira, es tremendo. Una persona estaba tan llena de ese primer amor, ¿verdad? Un recién convertido. Era de la congregación donde estábamos en Venezuela. Y estaba tan lleno del amor de Dios y una pasión y para acá. Cualquier actividad él iba. No sabía ni pepa ni un versículo bíblico se sabía. Y este muchacho, dale, y vamos a evangelizar. Y ¿qué vas a decir? No sé qué voy a decir, pero vamos. No sabía lo que iba a decir. Vamos. Y en su deseo, Dios lo llama y en medio del proceso lo capacita. Y lo que a nosotros nos llenaba de intriga, después teníamos la lengua afuera viendo a esa persona hablar lo que él no sabía. ¿Quién lo hacía? Dios. En medio de tu deseo y de tu devoción, Dios te prepara, pero tienes que tener ese deseo en tu vida de hacerlo. De estar con Dios, de acercarte a Él. Lo mismo pasó con Gedeón. Lo vimos en la historia de Gedeón también. Todos los personajes bíblicos pasaron por este proceso. Dios los llama y ellos dicen, ¿y ahora qué? Yo te capacito. José, muy bien, Manuel. Eliseo fue llamado y estaba agarrando un venado allí, cuidando, arriando la tierra, arando la tierra. Y llega Elías, el profeta que hacía descender fuego del cielo. Era temible el profeta Elías. Y pasa Elías y le coloca su capa a Eliseo. Eliseo estaba de espalda, estaba arando la tierra. Le coloca la capa y sigue caminando. Eliseo agarra y entendía que eso significaba que lo estaba llamando. Y lo va siguiendo. Y Elías le dice, para allí. ¿Qué tienes? ¿Por qué me sigues?
es que me has llamado a hacer cosas, a ser parte del ministerio profético, pero es que yo no sé. Y Eliseo le dijo, quiero seguirte. Pero ¿qué es lo que quieres, Eliseo? Le dice Elías. Eliseo le dijo, yo quiero una doble porción del Espíritu que mora en ti. Elías le dijo, si tú me vieres ascender al cielo y me vieres en el transporte en que yo me voy a la suite presidencial, entonces tú vas a recibir lo que yo tengo, el doble. Y Eliseo lo siguió. No sabía ni pepa, mi hermano, lo siguió. Y cuando sigue, él dijo que si lo voy a, ni me le voy a despegar. Y ahí está. Y Elías, y ahí va. Ahí está. Voy con él. No. Una manifestación sobrenatural, caballos de fuego vinieron por Elías y lo ascendieron. Y Eliseo, lo estoy viendo. Y allá te voy, la promesa. El Espíritu Santo de Dios descendió sobre Eliseo el doble. Cuando se devolvió, y ahora qué, tranquilo. Lo primero que vas a hacer, ¿dónde está el río? Ahí está el río. Extiende tu mano, pues. Pa. Se abrió el río. Tengo la misma unción que tiene Elías. Sí, te llamé, yo te capacito y te doy lo que tú necesitas. ¿Por qué te preocupas? Yo mismo te voy a capacitar. Entonces, mi pregunta es, queridos amigos, mis hermanos, ¿está bien que te menosprecies? Está bien que digas, yo no sé hacer nada en la iglesia, quizás levanto la silla. Está bien que digas eso. Levántate, Dios tiene un don para ti. Empieza a activarte en el don, que el servicio al Señor no para. Esto sigue adelante en todo momento. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Sabes cuál era la preocupación de Josué? Josué estaba de la mano de Moisés. Allí estaba al pie de Moisés. Donde iba Moisés, Josué quería estar. Quería aprender del líder. Allí estaba pegado. Pero cuando Moisés va a morir, que Dios le dice, quiero que subas al monte porque ahí te vas a quedar. No vas a pasar la tierra. Quiero que veas la tierra de lejos. Dios le dice a Moisés, quiero que hables con Josué y le digas que él es tu sucesor. Y Moisés estaba hablando con Josué y le dijo, 3 o 4 veces le dijo, no temas ni desmayes. Josué tenía temor. Por segunda vez le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Pero Josué tenía miedo, mi hermano. Josué tenía miedo. Eran más de 2 millones de personas que no le hacían caso a Moisés. Y él decía, ¿y a mí me van a hacer caso? Por tercera vez Dios le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque si yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. A donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Te fortaleceré
y seré el mismo Dios que estuvo con Moisés, yo voy a estar contigo también. Dios le estaba dando una palabra, llamando a un hombre por su nombre. Y cuando lo llama, este hombre tiene temor y no sabe qué hacer. Y hasta el último momento Josué estaba dudando de que Dios estaba con él. Y unos metros antes de llegar a Jericó, el mismo Jesucristo bajó y le dijo a Josué: Josué, estoy contigo, no tengas temor, voy contigo para esa batalla. Lo hermoso de esto es que el hombre que se le aparece ya estaba vestido con las vestiduras, ya tenía vestiduras de guerrero, con una espada. Josué, voy a pelear por ti. ¿Por qué tienes temor? Si voy a pelear por ti. Yo soy el que te capacito. Padre que estás en el cielo, quiero que levantes tu mano derecha allí donde estás. Y yo quiero que le digas al Señor: Señor, yo sé que tú estás en mí. Sé que me has llamado y me has llamado por mi nombre, porque yo soy valioso en tus manos. Dígalo, dígalo: yo soy valioso o valiosa en tus manos. Si eres mujer, diga: yo soy valiosa en tus manos. Señor, pero no sé qué voy a decir. Y tengo temor, Señor. Y yo quiero en este momento que tu Espíritu Santo, dígalo fuerte, yo quiero que tu Espíritu Santo me muestre cuál es mi don. Y yo quiero trabajar en eso. Porque amo servirte, Señor. Díselo: amo servirte, Señor. Quiero hacerlo. Capacítame en medio de mi proceso. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que cantes conmigo esta canción que dice: heme aquí, Señor, envíame. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida
siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, yo te agradeceré. A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Padre, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Queremos adorarte, queremos, Señor, servirte. Queremos, Señor Dios mío, Padre, ser una ofrenda delante de ti en cada paso que damos. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Señor, llénala de tu fuerza, de tu ayuda. Fortalécelas en el nombre de Jesús para que hagan tu obra, Señor. Oh Padre, como tú lo deseas, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, restaura al que necesita ser restaurado. Fortaléceles, Señor Dios mío, y llénales de ese espíritu, tu Espíritu Santo, Señor, que puede, Señor Dios mío, dar inteligencia, sabiduría en todo arte, en todo conocimiento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Moisés se desprende de Moisés. Entonces, a lo que ¿qué Moisés hicieron los tenía. ancianos y eran los voceros? 3 meses. Llamaron a